Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, les damos la bienvenida al segundo ciclo de encuentros digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Estos ciclos se desarrollan los días miércoles, cada 15 días, a las 18 horas, a través de la plataforma Teams. En esta oportunidad, el tema será Burnout y el bienestar ocupacional en Chile. Nuestro invitado es Víctor Olivares Faúndez, quien es licenciado en Psicología de la Universidad de Valparaíso, es doctor y postdoctor en Psicología Social y Psicología de las Organizaciones por la Universidad de Valencia en España. También es profesor de la Escuela de Psicología en la Universidad de Santiago de Chile, perteneciente al área social organizacional. El doctor Víctor Olivares Faúndez es miembro de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional en España y expresidente de la Sociedad Chilena de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Actualmente se desempeña como académico de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma de Chile. Modera estos encuentros digitales Jessica Morales Gutiérrez, quien es doctora en Psicología por la Universidad de Santiago de Chile, ha sido directora de la carrera de Psicología en Santiago y actualmente es académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin más que agregar y hechas las presentaciones, los dejamos con Burnout y el bienestar ocupacional en Chile. Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a este nuevo encuentro de conversaciones digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. El tema que nos convoca hoy es Burnout y el bienestar ocupacional para poder, ¿no es cierto?, adentrarnos en esta temática que ha sido últimamente tan compleja. Nuestro invitado de hoy es el doctor Víctor Olivares, a quien vamos a saludar muy pronto y, por supuesto, comenzar esta conversación. Pero antes recordarles que tenemos disponible nuestro chat para las consultas que ustedes quieran realizar, que el doctor Olivares va a contestar en la segunda instancia. Estimado Víctor, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Muy bienvenido. Y bueno, antes de conversar quisiéramos saber cómo se encuentra, cómo ha estado y sobre todo cómo ha pasado este contexto tan particular. Bueno, doctora Morales, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar acá, es un placer poder compartir este espacio. Me siento bastante cómodo en mi universidad y en consecuencia que me hayan invitado a este evento es un honor. Muy bien, encerrados como todos, pero haciendo cosas, que eso es lo importante y lo relevante, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por compartir este espacio, sabiendo además que usted es un referente en Chile acerca de la temática de burnout. Así que nos sentimos pero muy agradecidos para poder conversar, ¿no es cierto?, y nos pueda dar algunas orientaciones. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña síntesis, un pequeño contexto para iniciar nuestra conversación. Sabemos que tenemos décadas de estudios en relación a factores de riesgo en la salud ocupacional. Se ha logrado tener información sobre efectos crónicos que pueden causar ciertos factores psicosociales en la salud de trabajadores y trabajadoras. Ejemplo de ellos son los estudios que precisamente se han realizado en torno al burnout. Según las investigaciones, el sector servicio sería uno de los sectores más propensos, quizás más destacados, ¿no es cierto?, con este síndrome. Particularmente en este sector suele existir, ¿no es cierto?, la asistencia en salud, la asistencia en educación, el cuidado, por ejemplo, de ancianos, niños, discapacitados, la asistencia también en servicios comunitarios, la asistencia también y atención a clientes, por ejemplo, en el caso del retail. Ahora bien, también las investigaciones han declarado que las características propias de quienes ejercen este trabajo, doctor Olivares,
tienen un foco particular laboral, que es justamente atender o asistir a otros, como el caso, ¿no es cierto?, de clientes y pacientes. Entonces pareciera ser que es un grupo que está particularmente sensible al desarrollo de patologías, como por ejemplo es el síndrome de estar quemado en el trabajo, que dicho sea de paso, también estábamos revisando que hay varias denominaciones también que se le han dado a este síndrome. Y bueno, a partir de esta síntesis, entonces, entendiendo que también deben haber otros sectores, por supuesto, pero pareciera ser que este es el que más llama, ¿no es cierto?, a esta patología. ¿En qué consiste el burnout propiamente tal y cómo se relacionaría en este caso con aspectos que dicen relación con la salud ocupacional? Bueno, lo que ha dicho usted son cuestiones bastante relevantes, sobre todo hoy en día en la pandemia. Hay un poco de desconocimiento en lo que es el burnout, ¿no es cierto? El burnout es básicamente estrés crónico, ¿no es cierto? Es una respuesta producto del estrés crónico que genera una condición deteriorante en las personas, de carácter siempre negativo. Es siempre en el ámbito laboral, ¿no? Es una condición laboral. Por ahí hubo un problema en realidad en los medios cuando en mayo del año pasado la Organización Mundial de la Salud reconoce esta condición como posible predisponente para determinar una psicopatología. La OMS jamás ha declarado que el burnout hoy en día es una psicopatología, no lo reconoce. Lo que hizo sí fue declarar, estipular, ¿no es cierto?, dejar claro que el síndrome de quemarse por el trabajo, burnout en lengua anglosajona, es una condición propicia para que se genere, ¿no es cierto?, caldo de cultivo para que se generen otras condiciones que sí son propiamente tal, pueden ser definidas como enfermedad. En este caso eso es controvertido porque gran parte de los estudiosos del burnout, y de esos me incluyo, porque llevo ya más de 2 décadas trabajando en este síndrome, lo consideramos, un porcentaje importante de investigadores lo considera una psicopatología. Yo lo considero una psicopatología. De hecho, en algunas legislaturas mundiales, Brasil, por ejemplo, Alemania, algunos países escandinavos, lo reconoce como una, dentro de sus cartillas de enfermedades profesionales, o en vías de eso, hoy en día. Sin embargo, hoy podemos entender al burnout como una condición predisponente, ya oficialmente de la Organización Mundial de la Salud, que es el caldo de cultivo para generar, como dije anteriormente, otra psicopatología. Es una condición psicosocial, es el entorno que va presionando a las personas que están dentro de ese contexto y genera una suerte de deterioro progresivo. Por eso es el estrés crónico, lento e insidioso, lento y progresivo, que muchas veces los efectos no se ven de manera inmediata, se ven de manera indirecta y a lo largo del tiempo. Genera 3 grupos sintomáticos, ¿no es cierto?, que está determinado por un deterioro emocional, un deterioro cognitivo y un deterioro actitudinal, ¿ya? Maslach, que es una investigadora que la tuvimos aquí el 2017, tuve el honor de estar con ella y de trabajar ahí por temas del burnout con ella. Maslach determina 3 síntomas que fue los que reconoció la OMS, ¿no es cierto? El agotamiento emocional, cansancio emocional, básicamente, posteriormente un deterioro cognitivo asociado a la baja realización personal en el trabajo, la percepción de baja realización personal, de autoeficacia, y por otro lado el cinismo, la indolencia, o queramos llamarlo la despersonalización, que era el síndrome el nombre de la tipificación del síntoma hace muchos años. La OMS lo determina como un fracaso, en realidad la posibilidad negativa del contexto de poder hacer frente a las condiciones demandantes del contexto, ¿no es cierto? Es como un fracaso del entorno laboral que deja que esta tensión
¿no es cierto?, producto del estrés, determine un constante acoso. Algunos psicólogos le dicen un acoso del contexto, ¿ah? Que acosen a las personas en el contexto, los estresores, por ejemplo, acosen y determinen que las personas se sientan de alguna manera vulneradas, digamos, dentro de su salud mental y su capacidad de respuesta, y genera esta condición de deterioro que, ojo, no es solamente psicológico, también es psicológica, y en casos muy complejos puede tener un peligro, un riesgo importantísimo para la salud de las personas, ¿no? Uh-huh. Y considerando ese elemento de riesgo en la salud de las personas, porque si estamos entendiendo que aquí hay fenómenos psicosociales, ¿no es cierto?, como se plantea, entendiendo también que es un acoso, ¿no es cierto?, que es particular esta forma de decirlo, porque efectivamente el sujeto, ¿no es cierto?, que está con estas características, lo siente así, se siente de hecho muy abrumado, ¿no es cierto?, cuando leemos algunas entrevistas. ¿Existen algunas características propias de algunas personas, por ejemplo, para padecer burnout? Y aprovecho de hacer inmediatamente la segunda pregunta en esto. ¿Qué pasa con las mujeres a propósito de este estrés crónico? Lo pregunto porque muchas veces sabemos ya que las mujeres solemos tener mayor propensión al estrés crónico. Pero en el caso del burnout, ¿qué pasa en ese escenario? ¿O qué características en general usted ha visto en los estudios de las personas que lo padecen? En general no hay una diferencia significativa entre los estudios. Cuando uno ve la diferencia entre hombres y mujeres, no hay una diferencia asociada a un género, ¿ah? Ya. En ese sentido. Sin embargo, la mayoría de los estudios, yo no diría la mayoría, pero sí un grupo importante de estudios determina sí que hay porcentajes mayores que se percibe, que las mujeres perciben de manera más importante y más intensiva el estrés. Eso sí, de manera significativa todavía no está muy claro de que el género, por ser propiamente tal mujer o por ser propio tal hombre, genera una diferencia ya significativa. Perfecto. Eso no se ha visto con claridad, pero sí lo que se ha determinado, el hecho del burnout, el tema del burnout, se puede estudiar de distintas formas, ¿no? Una de ellas es la clínica, y los psicólogos clínicos han determinado algunas características que son importantes de poder considerar, ¿ya?, frente a una posible intervención de estos fenómenos. Por ejemplo, las personas empáticas, por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen generan y se perciben en términos de personas empáticas, generan una predisposición a que este acoso del contexto te pueda de alguna manera determinar que te afecte de alguna manera importante. Por ejemplo, también las personas con alto idealismo, ¿ah? Las personas que entran a un contexto de trabajo y perciben que todo va a ser, digamos, maravilloso, mi primer trabajo, sobre todo las personas jóvenes. Eso se ha estudiado bastante. Las personas jóvenes de alguna manera entran a sus empleos con un idealismo, y es el contexto el que termina muchas veces dejando no una buena huella en términos de esa percepción idílica del contexto, y genera una condición de deterioro rápida. En ciertos casos yo he visto de manera aguda una condición, porque se enfrentan a la realidad del contexto laboral. Las personas perfeccionistas, por ejemplo, las personas que de alguna manera también tienen una baja autoestima, ¿no? Se ha visto también que tienen ciertas condiciones que son complejas, las personas que no tienen muchas herramientas o estrategias de afrontamiento emocional frente a una condición de deterioro que fundamentalmente es emocional, ¿no? El burnout genera una condición emocional de base. Todos los estudios del burnout determinan que es la variable más importante para entender y comprender este fenómeno. Y en consecuencia las personas empiezan a quemarse en el concepto psicológico, psíquico, empiezan a quemarse por la condición emocional, ¿no es cierto?, que es muy compleja. Las personas que tienen un control externo también generan una condición importante. Las personas que tienen baja autoeficacia,
¿no es cierto? También son condiciones importantes para determinar que puedan ser vulnerables frente a una condición de acoso del contexto. Ojo, estoy hablando de acoso del contexto, no estoy hablando de mobbing, que es obviamente el acoso moral, que es otra cosa, digamos. Eso correcto. Esa psicopatología tiene otro origen. Sino es cuando el contexto se genera un entorno de deterioro lento y progresivamente en las personas que generan este tipo de sintomatología en un momento determinado. Se ha estudiado mucho las personas tipo A, las personas autoexigentes, las personas que de alguna manera son trabajólicas, son personas que están todo el día en el trabajo, que son impositivas, que generan a través de su rol, generan presión a los demás y sobre todo una presión a sí mismo por cumplir. No se pueden desconectar del trabajo, tienen mucha responsabilidad y adosan mucha responsabilidad, son muy perfeccionistas y proyectan eso en los otros y cada ineficacia o cada problema que existe, donde no se cumplen las metas en un trabajo, genera una condición muy proclive a que caiga en el síndrome del burnout. ¿Sí? ¿Cuál es el desafío, digamos, cómo el burnout se debe considerar dentro de la salud ocupacional? Yo creo que es fundamental, o sea, el concepto, el síndrome, debería ser vigilado y considerado como parte fundamental de un contexto psicosocial en el mundo de las organizaciones. Debería estar inserto dentro de los programas de las empresas, de las organizaciones, dentro de sus programas de vigilancia. Porque se habla mucho hoy en día de los factores psicosociales, pero el burnout y modelos psicosociales, el burnout por muchos es considerado como un modelo psicosocial de base. Y dicho eso, y entendido, y pudiendo ser entendido de esa forma, en ese sentido el burnout se torna como una condición laboral muy, muy prioritaria de enfrentar y de hacer presente en los trabajadores. Yo creo que es el primer preámbulo, sobre todo en ciertas profesiones que son altamente riesgosas, que lo hemos visto hoy en día en la pandemia. Interesante la descripción que se entrega desde el punto de vista de las características de un sujeto, porque muchas veces justamente las instituciones buscan algunas de ellas, el trabajólico, el máximo compromiso, ojalá dejarlo todo por la institución. Entonces nos enfrentamos a una realidad, ¿no es cierto?, que es compleja, muchas veces con una sobrecarga, pero también estas características a propósito del tipo de personalidad A que se le denomina, ¿no es cierto?, en algunas literaturas científicas, es deseosa para algunas instituciones, algunas instancias. Y desde ahí entonces la salud ocupacional dentro de la organización, ¿no es cierto?, tiene este rol sumamente importante de vigilancia. Y ahí va mi tercera pregunta, doctor Olivares. ¿Cuáles son las causas más comunes a nivel organizacional que propician entonces el burnout? O sea, yo puedo creer que a lo mejor como institución, ¿no es cierto?, tengo todas las condiciones de bienestar para mis trabajadores, pero pareciera ser que hay algunos elementos que ayudan, por supuesto, a generar esta antesala al síndrome. Yo soy un convencido que el burnout es una psicopatología del ámbito laboral, hoy en día reconocida por el Organismo Mundial en Salud como una condición. Yo hoy en día creo que el burnout tiene fundamentalmente, y la concepción de estrés también, tiene fundamentalmente un enmarcamiento, ¿no es cierto? Lo circunscribe el ámbito cultural, sociocultural. Es una psicopatología que se va a entender y se va a comprender en función de un contexto idiosincrático particular. Por eso yo no creo mucho en la forma en que a lo mejor los riesgos psicosociales hoy en día por el organismo administrador y por el organismo obviamente gubernamental los trata, porque de alguna manera
no hay una línea de trabajo absolutamente estandarizada y no puede haber una línea de trabajo absolutamente estandarizada frente a estos fenómenos. Por eso los países más desarrollados del mundo, de dónde vienen estos conceptos, se han estudiado y se han visto y se han implementado intervenciones que tienen que ver más con evaluar contextos y contextos específicos donde los estresores pueden generar esta condición de burnout. Yo abogo por una intervención de ese tipo, una intervención más particular, muy centrada en el contexto sociocultural. Entonces, va a depender el burnout, es muy sensible el desarrollo del burnout en función de los valores que la organización tenga y las prácticas que de alguna manera la organización valida dentro de un contexto determinado. El burnout no es un concepto simple, el burnout es un concepto complejo desde su inicio, porque el burnout no surge como una condición, un fenómeno que surge desde el ámbito científico. El burnout surge desde el ámbito de las personas, en la praxis. Surge desde el ámbito del sentirlo. Los trabajadores lo sintieron y fueron los primeros que reconocieron estos síndromes. No fue el mundo científico, fue tan real y es tan real y se percibe de una manera tan real en las personas que surgió desde las personas, que se transfirió hacia el mundo científico en cuanto a su estudio y a su reconocimiento y desarrollo en cuanto a la investigación. ¿Por qué al principio costó tanto? Bueno, porque costó estudiarlo, porque de alguna manera este fenómeno que era del sentido común, que se vivía y que se sentía, se traspasó al ámbito científico y se traspasó dentro del concepto y se marcó dentro del concepto del estrés, que es un concepto absolutamente inespecífico. Las definiciones de estrés y la concepción de estrés es inespecífica. De hecho, ya en el año 50 y tantos, 54, 56, lo desarrolló de esa forma, lo determinó de esa forma. Y todo el desarrollo del conceptual del estrés viene de una condición inespecífica. Y si estamos hablando de estrés crónico, cuando se empezó a estudiar y se está estudiando hasta hoy en día el burnout, lleva consigo esa condición inespecífica en cuanto a entenderlo y comprenderlo, lo arrastra, ¿no es cierto?, como una mochila en su comprensión. Dicho eso, nosotros tenemos que entender que el burnout, cuando ya lo circunscribimos, recuerden que enfermedad hay dos posibilidades de poder determinarlo básicamente. Una por la sintomatología y la otra por la etiología. Y el burnout cumple estas dos condiciones. El burnout nosotros tenemos clara podemos tener clara la etiología y tenemos clara la sintomatología. De hecho, está declarada. Nosotros deberíamos entender el burnout dentro de una condición de, a lo mejor, con una nosología posterior más desarrollada, podríamos entenderlo como una patología y yo creo que va a punta para allá. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, a su pregunta, quiero decir que el burnout es muy sensible su desarrollo al contexto cultural. Y es mucho más complejo que eso porque se entiende y se desarrolla dentro de un parámetro desde la psicosociología del trabajo. O sea, hay valores que de alguna manera exacerbados incentivan que se desarrolle el burnout de una forma más rápida y con un potencial más complejo que en otras culturas o en otras microculturas inclusive dentro de un país determinado. Chile es un país absolutamente centrado en el mercado y tiene valores asociados. No digo que si eso es bueno o malo, pero tiene valores asociados que son muy particulares a la forma que nosotros entendemos el trabajo, entendemos cómo el trabajador se debe comportar, entendemos las prácticas de alguna manera muy particular y obviamente eso de alguna manera son el caldo de cultivo para que en ciertos contextos carentes también de condiciones laborales, ¿por qué no lo decimos?, dignas, aunan más a una olla caliente que determine la manifestación del síndrome. Estamos hablando de problemas relacionados con cuestiones tan básicas como higiénicas, inclusive en algunas organizaciones EPP, si hablamos de organizaciones que lo necesitan, como el área de la salud en estos momentos, eso es un estresor y estresores higiénicos que son muy complejos, porque determinan que esta olla se caliente más, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con otros tipos
de condiciones, la sobrecarga laboral, las condiciones del rol, por ejemplo, la percepción de justicia organizacional, la manera en que se retroinforma o que no existe retroinformación, la condición de apoyo social en la organización, los conflictos, sobre todo interpersonales, los estilos de liderazgo, que eso es muy clásico en Chile, los tipos, digamos, de... Y hay ciertas condiciones que son proclives, pero esas condiciones son producto básicamente de valores que le dan sentido y significado a esas prácticas y son validadas por el contexto. Y en consecuencia eso va generando una condición que no está asociada a las personas, está asociada a las organizaciones. Las organizaciones son las que generan entornos donde las personas se queman, no son las personas que vienen y por ser de una forma determinada va a generar un problema dentro de la organización. ¿Ya? No, ese es el entorno. Estamos hablando de una cuestión que hay que controlar y que tiene que ver con, y gestionar, y que tiene que ver con controlar el entorno. Yo puedo tener muchas medidas estandarizadas, pero si no considero los aspectos idiosincráticos que dan sentido y entendimiento a las prácticas de recursos humanos, las prácticas que se determinan y que muchas veces se reconocen ciertas organizaciones por esas prácticas, no voy a poder tener una buena gestión sobre los riesgos psicosociales y específicamente el burnout, y va a haber en consecuencia rotación, pérdida de rendimiento, pérdida de productividad, presentismo, atraso y todas las cosas, problemas de salud, digamos, y todas las cosas que nosotros ya conocemos. Correcto. Interesante lo que nos menciona, porque a propósito de algunas validaciones de acción, ¿no es cierto?, que no solamente se validan a través de la cultura de una organización, sino que se instauran, son prácticas y además son tan cotidianas que muchas veces trabajadores y trabajadoras ni siquiera se dan cuenta que están en una situación que efectivamente los puede llevar muy pronto a sentir, ¿no es cierto?, este síndrome, sentir este cansancio, este cinismo y esta sensación inclusive de abandono, como lo hemos visto también en algunas declaraciones. Ahora, pensando justamente en esta responsabilidad que tiene también, por un lado, la institución y por otro lado, ¿no es cierto?, el mismo sujeto. Si nos focalizamos en aquellos aspectos que se relacionan con factores protectores, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando desde el punto de vista de los factores protectores y cómo podemos focalizar eso en un individuo, ¿no es cierto?, en un trabajador, una trabajadora, y ahí cómo entraría, ¿no es cierto?, a jugar un rol preponderante la organización? Primero que nada, cuando hablamos de factores protectores, básicamente obligadamente tienen que estar determinados por la organización. Factores protectores son ciertos aspectos que la organización debería implementar como una práctica, ¿no es cierto?, virtuosa. Apoyo social, retroinformación, condiciones dignas e higiénicas, ¿no es cierto?, básicas para poder desempeñar el trabajo que uno tiene que desarrollar. Mecanismos de comunicación, mecanismos de participación, mecanismos de inclusión. Hay varios aspectos que de alguna manera validan, digamos, que este tipo de factores puede estar gestionado, puede estar controlado, los estresores, y por otro lado evitar esta condición de deterioro que ojalá no exista, porque genera un aspecto muy negativo en la organización. Y tiene que ver con las cartas de valores, tiene que ver con levantar principios, con levantar no solamente cartas de valores, sino también la praxis, ¿no es cierto?, los protocolos, las directrices de la organización, el compromiso de la estructura organizacional. Y por último, si lo queremos ver dentro de un proceso de intervención, por último, bueno,
lo primero, que sería entregarle ciertas herramientas que van en el control y manejo de la gestión del estrés, ¿ah? Y básicamente a nivel personal, ¿no es cierto? Y tiene que ver básicamente lo que se ha visto en el ámbito, digamos, de la investigación, en el estrés, en el burnout, fundamentalmente, las técnicas cognitivo-conductuales, que son las técnicas más eficientes en poder entregarle a las personas ciertas herramientas para que pueda, de alguna manera, enfrentar este desequilibrio entre las demandas y sus recursos, ¿no es cierto? Pues y generar estrategias de afrontamiento que puedan de alguna manera o minimizar o retardar o regular el tema de la presión, digamos, de estos estresores. Pero nadie es Superman, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en que estas estrategias van a, si la olla sigue caliente, si hay más trabajo sobre el trabajo que ya se da, si hay maltrato, si hay estilos de liderazgo bien complejos, si hay estos valores de superioridad, muchas veces en Chile, del que está arriba de la estructura, del que está más abajo, si hay ese tipo de condiciones, cualquier herramienta que le puedas entregar a cualquier persona que esté ahí se va a quemar de la misma forma, ¿ah? Entonces, es difícil poder en Chile, sobre todo en nuestro país, poder generar, avanzar en este tipo de conciencia. Es difícil. Porque obviamente esto redunda en un compromiso mayor y en una, quizás no tanto de recursos, sino en un cambio de actitud, ¿no? En un cambio valórico y cultural. Y eso es bastante complejo, tiene mucha resistencia en ese ámbito. Por eso el burnout muchas veces no se quiere ver, no se quiere hablar, no es relevante. Es más relevante un accidente, porque es agudo, pero que te mueras del ataque cardíaco después, que la persona se muera de un ataque cardíaco después de 10 años de estar en tu empresa, a nadie le importa, dentro de esa empresa, en general, o ni siquiera se va a enterar, porque los efectos del burnout no son directos, los efectos de todos estos tipos de patologías son indirectos, y hace muy, muy complejo el poder visualizarlo si no generas una cultura en que estos temas son importantes y se deben visualizar. Eso, ojo. No puedo evitar hacerle esta pregunta, doctor Olivares. Usted acaba de decir que esto tiene que ver con una toma de conciencia. Y aquí viene la pregunta. ¿Esto es conciencia o educación? Esto es, yo diría que ambas cosas, ¿no? Yo creo que he visto gerentes y he intervenido. Yo he entrado en organizaciones porque el gerente le vino un ataque cardíaco en un momento determinado, estuvo a punto de morirse y tomó conciencia y cambió en lo que le estaba pasando y en lo que él estaba, digamos, proyectando dentro de su ámbito organizacional. Y por otro lado, he tenido también experiencia en que en organizaciones que he enseñado, ¿no es cierto?, de hacer el silabario, ¿no es cierto? Hemos avanzado en conjunto hasta el día de hoy en cada vez más generar cultura asociada al desarrollo de calidad de vida, en el fondo, calidad de vida laboral, que de eso estamos hablando. El burnout es generación de calidad de vida laboral. Gestionarlo, controlarlo, eliminarlo dentro de lo posible, ¿no? A propósito de los estudios internacionales y la gestión de la calidad de vida laboral, de acuerdo a la revisión que usted ha hecho últimamente, si pudiéramos decir, al levantar esta información, estos perfiles, ¿no es cierto?, con trabajadores europeos, americanos y sobre todo también latinoamericanos, ¿existen diferencias significativas entre los trabajadores que han sufrido burnout? ¿Se podría decir que efectivamente hay un grupo que se ve más propenso o menos propenso? ¿Y cuáles serían estas diferencias? Yo creo que los países europeos generan otro tipo de relación de otro tipo de contrato psicológico de hecho, entre sus ciudadanos y su institución. Por eso se llaman estados de bienestar muchos de ellos. Generan otro tipo, desde una España, a lo mejor desde un Portugal, que a lo mejor no es tan desarrollado, sí, hasta los países más desarrollados, si nos vamos más al norte,
y a escandinavo, de donde viene esta preocupación fundamentalmente, nosotros entendemos que de alguna manera hay otro tipo de contrato psicológico, otro tipo de relación, otro tipo que tiene que ver con priorizar y determinar ciertas cuestiones que son parte de las personas, obviamente, y que tienen que ser parte del desarrollo de las personas. Estamos hablando de horarios, turnos de trabajo, condiciones de comida, por ejemplo, que los españoles tienen mucho la comida en el almuerzo, que le llaman ellos como a las 10, 11, se toman una hora, tienen otra relación, inclusive se pueden tomar cerveza y no pasa nada. De hecho lo dicen así, no pasa nada. Generan otro tipo. ¿Y para qué si los escandinavos? Los escandinavos no tienen eso, pero sí tienen 6 horas de trabajo intenso y una vida, digamos, tienen otra relación también con la percepción de despido, con la percepción de que le van a cambiar las condiciones del trabajo. Tienen otra relación con su entorno comunitario, por decirlo de alguna manera. Es otro cuento, ¿no? En Chile no existe eso, porque en Chile tiene otros parámetros de desarrollo y frente a otra condición de desarrollo. En Chile tú no te puedes tomar una cerveza jamás porque te despedirían, ¿no es cierto? Porque no hay esa generación de... En Chile no hay una condición asociada al bienestar de las personas absolutamente, sino una condición más bien asociada a la productividad. Que en realidad yo creo que no es ni uno ni lo otro. Hay países del mundo desarrollado que han complementado las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Tú no puedes generar más productividad si no generas también calidad de vida, ¿no es cierto? Bienestar en las personas, porque las personas, es una máxima comprobada desde la década del 50, estamos hablando. Si tú generas una condición de salud en las personas y los trabajadores, vas a generar un mayor rendimiento. Y si eso lo determinas de alguna manera en un índice de productividad, como quieras, vas a lograr que la organización sea más productiva. Entonces la cuestión es cómo generamos un entorno laboral en que sí se necesite la productividad porque es fundamental, o el buen ejercicio del servicio, como quieras llamarlo, en empresas de servicio, pero compatibilizando los aspectos humanos que tienen que ver con el bienestar de la gente. Una cosa no puede ser superior o una máxima más que la otra, no puede ser eso. Y vemos que en Chile muchas veces la productividad está sobre las personas y eso conlleva valores, cultura, una relación entre el contexto sociolaboral con el sujeto que es caldo de cultivo específicamente para que se generen el burnout. América Latina, por ejemplo, la mirada, digamos, desde nosotros, por cierto que es una mirada y es un caldo de cultivo para que se genere este tipo de trastornos, se generen de una forma mucho más intensa que en los países más desarrollados del mundo, o ni siquiera más desarrollados del mundo, sino que tengan una preocupación o una mirada distinta. ¿Para qué decir del acoso? Del acoso nadie habla, o del mobbing, muy poca gente. Porque este tipo también de generación de contexto y de relación que estamos generando también tiene que ver con eso. Esta ley que existe en Chile del psicosocial es una ley de, como siempre digo, no les gusta mucho a la gente, pero es una ley de pantalones largos en un país de pantalones cortos. Es una ley que proviene de los países desarrollados. Y donde, si bien somos iguales personas, fundamentalmente nuestra concepción cultural es absolutamente distinta y nuestros parámetros de relación que tenemos entre nosotros, entre todos, digamos, es absolutamente distinta y no creo que generar una estandarización o una emulación de una forma de entender los factores psicosociales y entender el burnout, el desarrollo del burnout y su concepción, en nuestra realidad, indudablemente va a salir no muy bien, como creo, en mi opinión muy personal, está sucediendo hoy en día en Chile. A propósito del efecto que ha dejado la crisis sanitaria, doctor Olivares, ¿cómo se puede proteger la salud mental de los trabajadores a mediano y largo plazo? Entendiendo además que
de acuerdo a la conversación que hemos sostenido, pareciera ser también que Chile, ¿no es cierto?, tiene altos índices de depresión últimamente. Algunas personas que hemos tenido acá también en estas conversaciones nos han dicho que se espera, ¿no es cierto?, que estos índices aumenten. Seguramente van a ir acompañados también muchos de ellos con burnout. Sabemos que hay muchas instituciones que en estos momentos, ¿no es cierto?, de crisis han tenido que hacer recortes muy importantes. ¿Qué se nos viene y cómo podemos ver en mediano y largo plazo una situación de esta naturaleza para cuidar a los trabajadores y trabajadoras chilenas? Una encuesta que a mí siempre me gusta, ojo que yo hace mucho tiempo que no aceptaba presentaciones ni me invitan. Ah, sí. Muchas veces, hace poco tiempo lo acepté básicamente por usted, doctora, y obviamente por la universidad y lo que representa. Generalmente estoy más dedicado a otras cosas, pero me gusta siempre decir en la encuesta que vi hace un último tiempo en la conversación con los colegas, es decir, que es la encuesta del estudio que hizo la Fundación Chile hace unos meses, 2 meses, 3 meses, no sé, que hablaba de que el 93% de la muestra que tenía, que era una muestra bastante grande de empresas, y que las personas reconocían que el estrés, la angustia, la fatiga son el principal problema en salud mental que tienen. Yo creo que esto es un fenómeno mundial, no es un fenómeno solo de nosotros, ¿no es cierto? Hasta los países más desarrollados, como decía, están igual despidiendo, están igual bajo otras condiciones, pero igual se le está moviendo al piso a todo el mundo. Esta es una condición global que nunca hemos vivido. Este es un caldo de cultivo para el burnout, o sea, el burnout se manifiesta de una forma fundamental, o sea, aquí el burnout proviene y su alma son los estresores, son las condiciones estructurales psicosociales que están determinando y presionando a la gente, y si a eso le vas a agregar lo que ya existía, más lo que hoy la pandemia nos trae, la percepción de contagio, de proteger a la familia, el tener un familiar enfermo, el no tener los EPP necesarios, el tener dobles turnos, triple turno, sobre todo en el área de la salud, que debe ser una locura, no tener personal, o sea, tiene una condición deteriorante y que genera sí o sí hoy en día el burnout. No es necesario, yo creo que ni medirlo, en base a ciertos rubros que hoy están absolutamente colapsados, y no es una condición solo de Chile, es una condición mundial. Ahora, ¿cómo se hace? Se hace primero trabajando o levantando las medidas, digamos, higiénicas necesarias. O sea, yo creo que las medidas higiénicas necesarias son fundamentales en todo ámbito laboral, más en el área de la salud, pero en todo el ámbito laboral las medidas estructurales que son de carácter higiénico son fundamentales, ¿no es cierto? El tener los EPP necesarios, el tener los turnos que respeta, el tener personal necesario, el tener de alguna manera la implementación que te permite protocolar, directrices, normativas, que te dejen claro los tipos de contratos, que queden absolutamente claros, y no contratos basura, como se llama en muchos países, que tiene que ver con horas de trabajo que estás acá, y más todo lo que tienes, estás en una condición laboral súper precaria, o sea, toda la condición que de alguna manera determina el contexto que tiene que ver con los aspectos higiénicos, eso es lo más fundamental. Y luego determinar, obviamente, medidas de control que tienen que ver con la generación de preocupación por las personas, primero por las personas, ¿vale? Que eso es lo que hemos podido hacer, y es lo que estoy haciendo en alguna organización importante, grandes organizaciones, que tienen que ver con contener a la gente, tiene que ver con trabajar las emociones, trabajar la cognición y trabajar, por ende, las actitudes asociadas al comportamiento. Trabajar sobre todo las emociones, contener, luego trabajar una intervención a nivel interpersonal en los equipos, ya, que es muy relevante. Interpersonal significa trabajar con los equipos de trabajo y con la relación que se establece entre los equipos y la jefatura, ¿cierto?
Porque también la relación interpersonal, sobre todo, los conflictos interpersonales, sobre todo en el área de la salud, en el área del servicio, es fundamental, ¿no es cierto? Y por otro lado, los cambios estructurales que tienen que ver más con el desarrollo organizacional. ¿Ah? Establecer pautas de liderazgo determinadas, bien claras, redes de comunicación, los procesos organizacionales, ¿no es cierto?, que tienen que estar ahí, las líneas de poder, el tema relacionado con el aprendizaje organizacional, porque esto los departamentos de recursos humanos deberían, ¿no es cierto?, tener la inteligencia para poder aprender sobre cómo enfrentar esto, no solamente en la logística, sino también enfrentar la salud mental de la gente en ese ámbito. Entonces, los procesos organizacionales son bien básicos, la cultura, generar valores, ¿no es cierto?, campañas asociadas a la preocupación por el trabajador, la trabajadora, clima, ¿no? Preocuparse por los climas, los procesos organizacionales, los 7 básicos procesos organizacionales deberían estar ahí, digamos, en una preocupación constante, sobre todo en las organizaciones que hoy en día nos preocupan, ¿no es cierto? Perfecto. Queremos recordar que estamos conversando sobre el burnout y el bienestar ocupacional con el doctor Víctor Olivares, especialista en materias de seguridad y salud ocupacional. A continuación, damos paso a las consultas que se han realizado en el chat. Doctor Olivares, por favor, atención. Sí, la primera pregunta para el doctor Olivares es, ¿el burnout es diferente si es de tipo individual, de tipo social u organizacional? El burnout es uno solo. Es una condición que tiene distintas manifestaciones. Es un síndrome que tiene, como las enfermedades, ¿no es cierto?, tiene distintas... las personas lo enfrentan de una manera distinta. Sí tenemos claro que se manifiesta bajo una sintomatología común, ¿no es cierto? Si no, no podríamos definirlo ni delimitarlo como un síndrome particular. Tiene una condición social, ¿no es cierto?, y una condición, si uno lo quiere ver, macro, ¿no es cierto?, determinada dentro de una condición psicosocial propiamente del contexto de trabajo y que se manifiesta en las personas. Se manifiesta a través de un deterioro cognitivo, de un deterioro emocional y un deterioro actitudinal. No se podría determinar ni tipificar un burnout individual y un burnout psicosocial, porque la patología propiamente, toda la psicopatología o la condición, como dice la OMS, es una condición unísona a una condición humana, porque tiene que ver con una respuesta, ¿ya? Igual que el estrés tiene que ver con una respuesta, pero tiene que haber una respuesta frente a una condición, primero, negativa, deteriorante, y una condición que tiene que ver con el trabajo. Por eso es una psicopatología laboral. No da en otro ámbito. Ojo, laboral entendida de acuerdo al trabajo, al concepto de trabajo. Alguien podría decir ahí, pero este tipo, ¿qué está hablando? Si las dueñas de casa trabajan, los bomberos trabajan, los voluntarios de Un Techo para Chile trabajan, sí, trabajan, ¿no es cierto? Porque el trabajo no tiene que ver fundamentalmente, hoy en día lo entendemos, no fundamentalmente centrado en una condición de entregar un recurso para poder sobrevivir. Es parte, pero no fundamentalmente de eso. Entonces, el burnout da en una condición de trabajo. ¿A las dueñas de casa les puede dar burnout? Por cierto que sí. ¿A los bomberos? Por cierto que sí. ¿A las personas de Un Techo para Chile? Por cierto que sí. Porque es una condición unísona. Te va a dar burnout tarde o temprano, va a depender de cuán caliente esté la condición, la olla donde estás trabajando. Eso lo podría decir. La segunda pregunta dice, ¿se ha analizado si existen variables específicas asociadas al teletrabajo que contribuyan a la generación de burnout? A ver, el teletrabajo, lo que hoy entendemos por teletrabajo, ahí hay un error conceptual a mi modo de ver. O sea, el teletrabajo, lo que hoy estamos haciendo la mayoría de la gente y lo que ha hecho, sobre todo cuando está en confinamiento, no es teletrabajo.
El teletrabajo está circunscrito a una condición específica y a ciertas determinantes específicas. El teletrabajo se debería dar en ciertas condiciones ya, y de una forma distinta. Y de una forma muy particular que inclusive debería estar regulada, ¿me entiendes? Pero lo que hoy que estamos haciendo escapa al teletrabajo, es una respuesta a una condición de pandemia y que si bien nosotros le llamamos teletrabajo, yo creo que es una condición distinta, muy, muy, muy compleja. Si el teletrabajo o esta nueva condición, digamos, telemática en cuanto a lo que yo estoy haciendo, está dentro de cierta... si es esa olla donde tú le pones más fuego, por cierto que el burnout se va a ir generando con mucha facilidad. Y sí, la condición que hoy tenemos de las personas, por cierto que están generando una condición de deterioro en su salud mental brutal, o sea... las condiciones que vive mucha gente es muy compleja, hacinamiento con hijos, con la familia, no que tengan la familia y el hijo, eso va a ser una complicación, sino que están en una condición muy pequeña viviendo y con los hijos y la preocupación de los niños, el conflicto familia-trabajo, la interferencia familia-trabajo, ¿no es cierto?, y los aspectos de doble presencia, que es otro concepto asociado a aquello, la sobrecarga laboral, la percepción asociada al ejercicio efectivo del rol, de la supervisión. Por cierto que esta nueva condición que tenemos de trabajo, yo lo llamaría así, una nueva condición de trabajo telemático, ya ha generado, yo creo, en muchas personas un deterioro tremendo. Y que, claro, si tú le agregas a algo que está... a una olla en el fuego y le pones cada vez más fuego, se va generando una condición de deterioro mucho más grande. Esto es una pregunta personal, a propósito de lo que está diciendo. Entonces, ¿podría decir que este trabajo telemático podría incidir en la aparición del burnout más rápido o más, no sé, quizás un poco más, de una manera más aguda que el trabajo convencional? Sí, absolutamente, absolutamente. Los estresores son unas variables de ámbito psicosocial que dependiendo de su recurrencia, de su magnitud, es proporcional al potencial daño que pueden generar, ¿no es cierto? Ahí hay una suerte, de hecho, de ecuación matemática. Mientras la magnitud del estresor es más grande y tiene una condición deteriorante, el potencial que tiene para poder hacer daño a las personas es mucho más grande y en consecuencia mucho más agudo. En la literatura científica, si uno ve y estudia el estrés, se da cuenta que las disfunciones del rol, que se llaman la ambigüedad, conflicto, el estrés de rol, son condiciones, son fenómenos psicosociales que más estresan a las personas. Se ha visto en el Oriente, en Europa, en África, en Chile, en Latinoamérica. Es una condición humana, ¿no es cierto? Los estresores del rol, que también tiene que ver un poco, son los estresores uno de los estresores más estudiados en el mundo, está tipificado, determinado, inclusive países estudios de distintos países han determinado su magnitud. Si los estresores de rol, las disfunciones del rol se da el caldo de cultivo, ¿no es cierto? Como una semilla, ¿no es cierto? Estas 3 semillas, conflicto, ambigüedad, estrés de rol, las tiras en una tierra fructífera, va a crecer de una forma gigante versus si caen en una tierra árida, ¿no es cierto?, donde esto no va a crecer. Entonces, obviamente que esta nueva condición telemática genera un caldo, una tierra fértil para que estos tipos de estresores crezcan en su magnitud y tienen el potencial de generar un daño
mucho más rápido en las personas, ¿sí? La sobrecarga laboral, la injusticia, la percepción de justicia. Hay varios estresores. La siguiente pregunta del chat es, ¿cuál es la diferencia entre el burnout pasivo y el burnout activo? Esa dicotomía del burnout, yo la podría contestar con el modelo dentro de la perspectiva del modelo de Gilmonte, español, que ha trabajado bastante aquello. Porque el modelo de desarrollo, de flujo de desarrollo del burnout dentro del modelo del CSQT, que es el Cuestionario de Evaluación de Síndrome de Quemarse por el Trabajo español, establece dos perfiles. El perfil que podamos llamarlo activo, que es la persona que está quemada, ¿no es cierto?, pero está en una condición de trabajo, y el perfil número 2, que es la persona que ese modelo le agrega culpa, que a la condición de burnout genera una condición de deterioro absoluto, y un peligro público si está dentro de una, no sé, pues si es un conductor de autobús o tiene que hacer una operación, digamos, esa condición, perfil 2 de estar quemado genera un deterioro y personal, pero también un riesgo grande para los usuarios o las personas que están relacionadas con el trabajo. Yo diría que va a depender eso, el burnout activo y el burnout pasivo, como algunos dicen. No creo que sea una buena dicotomía de la patología, de la psicopatología, pero sí yo diría que hay personas que resisten más porque obviamente tienen más medidas de estrategias de afrontamiento frente a una condición de estrés, y obviamente se tarda más en quemarse y genera una condición, mientras se está quemando, genera una condición de mayor permanencia en el trabajo y en consecuencia se mantiene ahí. Pero el perfil 2, que diría yo, no sé si con culpa, depende del modelo que tú entiendas o apliques dentro de la medición y comprensión del burnout, sería un contexto donde la persona ya tendría el burnout activo, digamos, el otro pasivo, este activo, y es la persona que obviamente ya está con licencia médica y tiene serios problemas o está pensando irse de la organización, o está buscando que lo echen, ¿no?, que lo despidan, porque ya no aguanta más. La última pregunta del chat dice, ¿cómo diferenciar el estrés, el burnout y la depresión? Esa es una pregunta que en el año 2007 conversando en una cena con Maslach le dije. Es difícil poder determinar una condición de burnout y separarla de depresión. Comparten muchas cosas, muchas cualidades de la sintomatología se aúna a la depresión. Los síntomas melancólicos muchas veces, el ámbito, la anedonia, la percepción de menoscabo personal, la estima, comparte muchas cosas que se asemejan, pero Maslach en ese momento me dijo, y algo que comparte hasta el día de hoy, es el burnout se da siempre en el trabajo. El burnout tiene una característica y un sentido dentro de un contexto sociocultural y idiosincrático en el cual la persona se está desarrollando. Tú sacas a la persona de esa olla caliente y se te va a mejorar a la semana. Por eso las vacaciones no es una medida para solucionar el burnout, porque vas a sacar a la persona, se va a enfriar y la vas a volver a meter en un contexto caliente y se va a quemar a lo mejor de manera mucho, no es una medida Entonces, yo diría que la principal diferencia es la que dice Maslach, el que ha estudiado esto bastante, la depresión y el burnout. Si bien se topan en muchas cosas, y en un porcentaje importante el burnout se transforma en depresión, claro que sí. Pero si lo queremos ver de manera, digamos, más teórica, diríamos que el burnout es una condición solo del ambiente laboral, ¿no?, y que tiene un sentido dentro del contexto laboral. Cuando sacas, la persona encuentra sentido. La depresión muchas veces no tiene un sentido casi existencial, de hecho, holístico,
y eso trae consigo una diferencia bastante importante respecto a esta psicopatología muy particular de los contextos socioculturales en el cual las personas, los trabajadores y trabajadoras se desarrollan. Profesora Jessica, nos llega una última pregunta. Dice, ¿se puede mejorar el burnout a un grupo grande de personas como una organización gubernamental? Sí, claro, sí, claro. El burnout es la condición. Primero hay que medirlo, ¿no? Tú tienes que medir para ver Ojo que ahí también hay un tema importante y bastante apasionante. Yo cuando me metí en esto había estadísticas hasta el día de hoy, ojo, tesis de pregrado, ojo con autónoma, en algunos 60%, 70% de burnout. Y básicamente cuando uno mira esos porcentajes, y en otras universidades, no solo esta, privada y pública, está absolutamente fuera de todo contexto y de toda racionalidad en cuanto a la prevalencia del burnout. El burnout debería tener una prevalencia del 0 al 5%, 7%, ya cuando está bastante quemado, y cuando ya en ciertas condiciones debería tener el 15%. Eso lo han dicho los países más desarrollados. En Chile los estudios que tenemos con metodologías bien ajustadas, digamos, metodológicamente, te podría dar un 20%, 18%, cercano al 15%. Pero jamás el burnout te podría dar una prevalencia del 40, 50, 60, 70%. Ahí hay un problema metodológico, se utilizó mal el instrumento, los puntos de corte, la metodología social, el marco conceptual que determinaste, etc. Ahí hay un tema, digamos, de otra índole, pero en general el burnout, primero hay que medirlo dentro de su realidad. Hoy en día obviamente debería estar más disparado, pues debería salir porcentajes mayores, utilizando una estadística adecuada, una metodología adecuada estadística, y posteriormente generar un plan que tiene que ver con la generación de los estresores, ¿no es cierto? El control de los estresores. No me gusta el suceso ITAS 21, pero hay que utilizarlo, ni el extendido ni el breve, ¿eh? Pero bueno, hay que usarlo. Pero yo diría ese instrumento y otros más, y otros más, porque no te sirve estandarizar bajo un instrumento este fenómeno, jamás en la vida, porque obviamente seguramente lo que me están diciendo tiene que ver con una repartición del Estado y que tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, sus propias praxis, su propia historia con esas praxis que le dieron sentido, significado, y obviamente necesitas instrumentos que puedan tener la sensibilidad para poder determinar el sentido y la cualidad de esos estresores. Una cosa estandarizada no te sirve, te lo digo enseguida. A lo mejor pasas esos instrumentos del gobierno y ni siquiera vas a acercarte a poder entender la naturaleza de esos estresores. Por eso es importante que también apliques una metodología cualitativa que te dé esa cosa, ¿no es cierto?, el sentido, el significado, la cualidad, que las luces por medio de tú vas a poder intervenir y hacer un plan de trabajo. Creo que esa es la forma. Creo que está profundamente equivocado el camino por donde Chile va asociado a los factores psicosociales y su evaluación. Creo que no es la forma, y hay mucho desconocimiento en cómo a lo mejor estos fenómenos deberían tratarse más. Perfecto. La salud de los trabajadores debe estar incluida en la cultura organizacional. La preocupación de las instituciones por la salud de las personas es algo que debe trabajarse siempre y generar programas de prevención ante el síndrome de burnout. De estas y otras materias nos conversó hoy día el doctor Víctor Olivares. Estimado Víctor, muchas gracias por esta conversación. Ha sido un agrado tenerlo acá y esperamos, por supuesto, en una próxima oportunidad que nos baje un poquito más de lo que estaba comentando a propósito hace rato de cómo entonces podríamos nosotros en Chile mejorar, ¿no es cierto?, esta salud mental a través del burnout y, por supuesto, mejorar los instrumentos que actualmente tenemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas los que me escucharon, gracias a la doctora Morales, gracias al equipo también técnico que de forma maravillosa nos ha tratado y ha hecho todos los esfuerzos para poder tener esta grata conversación. Y nada,
cualquier cosa, ya aquí estamos, vivo de esto, trabajo de esto en mi vida y nada, un gusto de poder aportarles un poquito, si es que uno sabe un poquito más de algo, ¿no? Y poder aportarles esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. De esta manera hemos concluido la conversación de hoy. Les invitamos para el próximo encuentro con el tema Derechos Humanos en Chile. Muy buenas tardes, muchas gracias.